Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos con información sobre México. El diario The New York Times acusó al gobierno mexicano de usar un software para espiar a periodistas y activistas. Esta tarde, periodistas mexicanos exigieron explicaciones a sus autoridades y condenaron el espionaje de sus comunicaciones. Hicieron además una denuncia ante la Fiscalía, mientras el gobierno rechazó realizar prácticas ilegales. El gobierno federal de México ha espiado a defensores de los derechos humanos, activistas anticorrupción, abogados y periodistas, según ha denunciado este lunes The New York Times. La táctica del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el uso del software Pegasus, que sirve para monitorear llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, contactos y agenda, y que además puede utilizar el micrófono y la cámara del dispositivo como herramientas de vigilancia. La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de este espionaje, pidió explicaciones al régimen mexicano. Al presidente Peña Nieto hay que decirle que está obligado, que no es una cortesía que nos dé explicaciones. Está obligado y desde aquí le decimos que esto que ha ocurrido es inaceptable. Como inaceptable es, más todavía, que asesinen a periodistas en México y no pase nada. Aristegui deploró que el gobierno de Peña Nieto se dedique a espiar a sus críticos en lugar de investigar el asesinato de periodistas, el robo masivo de combustibles o las irregularidades electorales. Además de Aristegui y su equipo y familiares, el espionaje apuntó a integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el presentador Carlos Loret de Mola, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros. La modalidad de ataque fue con mensajes de texto que incluían links falsos que, una vez abiertos, terminaban introduciendo el virus en el dispositivo. El gobierno reconoció este lunes haber recabado información de sospechosos con este software para combatir el crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional. No obstante, rechazaron que estas acciones apunten a defensores de derechos humanos. Pese a ello, The New York Times señaló que no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable, debido a que Pegasus no deja rastros del hacker que lo haya utilizado. Estamos en contacto vía Skype desde México con Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Alejandra, buenas noches. Josefina, muy buenas noches. El instituto ha sido víctima de este espionaje. Dinos cómo sucedió, cómo se dieron cuenta y por qué creen que puede haber habido algún interés en ser espiados. Con mucho gusto. Todo esto sale, la realidad es que nosotros habíamos recibido una serie de mensajes de texto a lo largo del último año, en donde fueron los mensajes escalando en qué tan detallados eran, cuántas referencias hacían a nuestra vida privada, y les doy un par de ejemplos. Al principio los mensajes SMS eran muy genéricos, hablaban de noticias que habían sucedido en el día, y conforme fue avanzando en el tiempo y conforme nosotros no hacíamos clic en estos URLs, porque el punto de mandar estos SMS es que se haga clic. En el momento en que se hace clic en un URL, el teléfono está infectado y permanece infectado hasta que se cambie el equipo. Entonces, para tratar de hacer que nosotros hiciéramos clic en estos mensajes, se empezaron a volver mensajes que hacían referencias a nuestras vidas personales, que hacían referencias a actividades, que, por ejemplo, decían tener fotografías de nosotros la noche anterior cenando, y eso empezaba sí a hacer sentido porque sí habíamos tenido una cena la noche antes, hacían referencia a vidas privadas, pues, riesgos de seguridad para las familias de algunas de las víctimas que se presentaron el día de hoy. Y la verdad es que al principio sentíamos nosotros de manera aislada que tal vez eran el tipo de mensajes que tristemente se han vuelto muy comunes en correos electrónicos, etcétera, todo este tipo de spam con URLs, y no fue hasta que se empezó a documentar por el Citizen Lab de Toronto y el último artículo del New York Times que hacía referencia a este estilo de espionaje que nosotros enviamos los mensajes que habíamos recibido precisamente a este laboratorio de espionaje, que confirmó a través de los URLs y los servidores de los cuales venían los mensajes que efectivamente no era pues nada más una liga con un virus tradicional, sino que provenían precisamente de este equipo de espionaje de esta empresa que trabaja con gobiernos,
y así fue que se hizo la confirmación de este espionaje ilegal. Ahora, y eso sí. fue el caso para cada uno de los implicados, más bien para cada uno de los casos que se documentó el día de hoy. Entonces, por lo que me dices, ustedes ya estaban siendo espiados incluso antes de que sus teléfonos fueran infectados. Pues la realidad es que no sabemos. Nosotros queremos pensar que nunca hicimos clic en estos URLs, pero no sabemos. Y el riesgo es que este software lo que realmente permite es que tú tengas un espía en tu bolsa. Sí. Entonces, no solo es que se bajen, que tengan acceso a tus mensajes, a tus fotografías, a tus conversaciones, a tus contactos, sino que también al estar infectado el equipo, tienen ellos la capacidad de prender el micrófono de tu celular, de prender la cámara de manera remota y realmente que estén documentando y que tengan acceso a tu vida 24 horas, 7 días a la semana. Así es, o sea, tú vas acompañada permanentemente de un espía. Además es carísimo, por lo que he leído, hacer este tipo de infección vía este virus que solo tendría que ser para uso de gobiernos y para casos de criminales. Exactamente, no. Aparentemente la empresa fabricante de este spyware solo vende a gobiernos, en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno tendría que tener una orden judicial para permitir el espionaje. Tendrían que tener un sustento de daño a la nación, de que estas personas que ellos están espiando realmente son un riesgo a la seguridad nacional, para que se les dé esa orden judicial. Evidentemente, y lo que hemos pedido el día de hoy en la rueda de prensa, es que se produzcan las órdenes judiciales que permitieron que el gobierno nos espiara, dada esta documentación y dada la evidencia que se tiene. Claramente esas órdenes no existen. Este espionaje se hizo de manera extraoficial, ilegal, y lo que pedimos nosotros es una investigación clara, una investigación transparente, objetiva, que empiece a un poco sacar a la luz estas inconsistencias entre las declaraciones que hace el gobierno y la evidencia que tenemos en nuestras manos, y la dificultad que enfrenta la sociedad civil y los periodistas en México para poder hacer su trabajo de manera libre y sin miedo. Ahora, en el caso de Carmen Aristegui, la periodista, ¿coincide esta infección de su teléfono con la investigación que hizo de la llamada Casa Blanca del presidente Peña Nieto? En el caso de ustedes, ¿a qué podrías atribuir un interés en ser espiados? Afortunadamente, o más bien, lo que se hizo hoy en la rueda de prensa fue justamente tratar de entender en qué contexto de la institución y de estas organizaciones, qué contexto tenían cuando recibieron la mayoría de los mensajes. En el caso del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la mayoría de los mensajes y los mensajes más agresivos los recibimos justamente cuando estábamos en uno de los momentos más críticos, empujando legislación del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Fue justamente en este contexto en donde nosotros, en contra de muchas fuerzas de gobierno que evidentemente preferirían que no se fortalecieran las instituciones, que no tuviéramos leyes más sólidas de combate a la corrupción, en este contexto fue que recibimos estas amenazas, esta intimidación. Las fechas se alinean perfectamente con algunas de las discusiones y debates más delicados que se dieron en este tema el año pasado. Que pone nuevamente sobre el tapete la preocupación, la seguridad de los periodistas en México. Alexandra. Exactamente, Josefina. Y como te decía, esto no es nada más del espionaje, es que lo hacen de una manera tan burda que sabes que evidentemente lo que están intentando, hacen estas referencias a tu vida privada que son sumamente incómodas, y esa es una realidad que enfrenta la profesión periodística de sociedad civil hoy en México, y entendemos muy bien que estamos alzando la voz nosotros por algo que no nos ha costado la vida, cuando en México muchos colegas, muchos periodistas han tenido que pagar costos evidentemente muchísimo más altos por la libertad de expresión en este país, y por eso estamos tan comprometidos con generar una conversación, con exigir un cambio y una investigación a fondo, porque no podemos seguir con estos niveles de impunidad en nuestro país. Así es, Alexandra. Muchas gracias por estar con nosotros en el Perú a través de TV Perú Mundo. Al contrario, muchas gracias por el seguimiento y la cobertura de este caso.
Gracias, buenas tardes. Era Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Bueno, otra amenaza para los periodistas, ¿no? Ya conocemos la amenaza de los grupos de narcotraficantes, criminales, y esta es otra parte, ¿no? Del peligro que corren los periodistas en México. Sí, digamos, hay cosas que sí sabemos con certeza. En primer lugar, la empresa alega que solo la empresa productora del software, o sea, el programa para infectar medios celulares o computadoras. Es carísimo, creo que más de $70.000 por infectar un teléfono. Sí, sí. De hecho, el contrato los contratos públicos son como por $80 millones solo en el caso de México, ¿no? La empresa alega que solo vende ese software a gobiernos. 3 agencias del gobierno federal mexicano han comprado el software. O sea, el gobierno mexicano tiene este programa. Y hay la evidencia de que habría sido usado contra gente vinculada a defensa de derechos humanos, periodistas de investigación, como la entidad que maneja Aristegui, de la que se habló en el reportaje, y gente vinculada a temas de lucha contra la corrupción. Entre ellos la señora Zapata, que acabamos de entrevistar. Ellos lanzan una iniciativa ciudadana para aprobar la llamada ley de 3x3. La idea básica es todo funcionario público, al momento de ingresar a la condición de tal, tiene que hacer públicas, valga la redundancia, 3 declaraciones: patrimonial, digamos, de intereses y fiscal, para que se sepa qué bienes tiene, con quiénes hace negocios o contrata, y cuánto paga de impuestos, cuánto ha pagado de impuestos en años previos. Y claro, sería esa la razón por la cual esta iniciativa ciudadana, para que este proyecto se convierta en ley, la razón por la que ellos habrían sido blancos de seguimiento. Incluso ha sido blanco de seguimiento un menor de edad, el hijo de Carmen Aristegui, según ha denunciado la propia Carmen Aristegui, que comenzó cuando todavía no era mayor de edad y luego siguió también este tipo de espionaje. Solo un pequeño detalle: cuando uno ve el reportaje de New York Times, que ha hecho su propia investigación del caso, el gobierno mexicano no niega haber usado el programa. Lo que niega es haberlo usado sin contar con orden judicial. Pero ¿qué orden judicial puede emitirse para espiar a un niño? Claro, exacto. O lo que decía Alexandra Zapata también, para un trabajo como el de ellos, de redactar leyes anticorrupción. Pasamos a Venezuela. La fiscal general Luisa Ortega defendió el acceso a la justicia para todos los venezolanos y planteó una revisión de cuentas del financiamiento de las marchas oficialistas. Mientras tanto, en Caracas continuaron las protestas contra la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Nuevamente, el casco histórico del municipio de Chacao, en Caracas, fue el escenario donde los cuerpos de seguridad del gobierno bloquearon el paso de cientos de opositores que se movilizaban con dirección al Consejo Nacional Electoral. Manifestantes acusaron a la Guardia Nacional de usar no solo gases lacrimógenos y perdigones, ahora también armas de fuego que están prohibidas. Como muestra, recogieron casquillos de bala que quedaron esparcidos en el suelo en el sector de Altamira, cerca de la autopista Francisco Fajardo. Mientras, la fiscal general Luisa Ortega cada día marca a más distancia del oficialismo. Este lunes, ante trabajadores de su entidad que salieron a las calles para apoyarla, alegó nuevamente que la convocatoria a la constituyente debió validarse en referendo. Un referendo consultivo. Nosotros debemos garantizar que el venezolano tenga acceso a la justicia, cosa que en los últimos días en este país ha sido un poco imposible. Es imposible acceder al Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal general también criticó los allanamientos masivos ejecutados por militares y las concentraciones chavistas en favor de la constituyente. En esa línea, hizo un llamado a investigar los posibles casos de corrupción y solicitó al gobierno rendir cuentas de estas actividades. Toldos costosos, microondas, ¿quién paga eso? Entonces, tenemos que empezar a exigir que nos entreguen cuenta
de dónde salen esos dineros para pagar todos los días costosas marchas. Ante estas declaraciones, miembros del Movimiento Nacional de Abogados Patriotas exigieron la renuncia de la fiscal general por considerar que ha abandonado sus responsabilidades al permitir un clima de impunidad con respecto a las protestas contra el gobierno. Al cierre de esta nota se supo de la muerte de otro manifestante. Se trata de un menor de 17 años identificado como Fabián Urbina, quien habría recibido un disparo de arma de fuego en el tórax mientras se encontraba protestando en Altamira, Caracas. Bueno, escuchando a la fiscal, no es que no tenga razones jurídicas para decir lo que dice, pero ya parece una lideresa de la oposición cuando habla, ¿no? Es que lo que los medios en el Perú no siempre recogen es que la oposición ya no es fundamentalmente liderada por sectores de estratos altos. Hay movilizaciones de oposición en todas las zonas del país y en barrios populares de Caracas que solían ser bastiones del chavismo. Ya no es solo conservadora, aunque nunca lo fue de manera exclusiva. Ese fue el San Benito que le colgaba siempre al gobierno, ¿no? Claro, siempre hubo una oposición de izquierda, pero relativamente minoritaria. Pero la tercera cuestión y lo más importante, y ahí entra a tallar la figura de la fiscal general, es que ya hay una oposición dentro del propio chavismo. Está organizada como fuerza política en Marea Socialista, así se denomina la organización, que es un grupo ya escindido para todo efecto práctico del Partido Socialista Unido de Venezuela, y ella es la cara visible de ese grupo, pero no es la única persona prominente. Hay exministros del propio Hugo Chávez, hay militares que participaron del golpe fallido con el que Hugo Chávez se da a conocer en el plano político a inicio de la década del 90, y hay algunos funcionarios públicos, un par de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y ella, por ejemplo. Ahora, ella sabe que está jugándose sus últimas cartas, porque el propósito de la constituyente es, para todo efecto práctico, sustituir a la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso, y poder hacer lo que esta Asamblea Nacional obviamente no iba a hacer. Para destituir a la fiscal general se requiere el voto de 2/3 partes del Congreso, y como este Congreso tiene mayoría opositora, jamás lo va a hacer. Pero sí lo va a poder hacer la Asamblea Constituyente, elegida con reglas que, como analizamos en programas anteriores, no son democráticas. Y donde no va a participar la oposición, que ahora es mayoría además por lo que estamos viendo. La canciller venezolana Delcy Rodríguez se retiró de la primera sesión de debate de la OEA en la que se abordó por 3 días la crisis venezolana desde la ciudad mexicana de Cancún, donde se desarrolló el encuentro. Rodríguez aprovechó para señalar al secretario general Luis Almagro, acusarlo de constituir violaciones desmesuradas contra su país. Asimismo, remarcó que no avalará ningún resultado que resulte de ese encuentro de naciones americanas. Venezuela se retiró de esta organización a la cual no volveremos mientras seamos una patria libre, independiente y soberana. Violaciones desmesuradas vivimos por parte del señor Luis Almagro. Yo le pido al grupo de países, el llamado Grupo G15, el grupo de gobierno, que miren también a la otra Venezuela, y se lo pido con humildad. Hay una Venezuela mayoritaria también, que no es opositora, que se despeguen definitivamente de la receta del liderazgo opositor, irresponsable y violento que tiene a Venezuela en angustia. Yo le pido con humildad al grupo de países que pretenden la intervención de Venezuela, que piensen también no solamente en los que protestan violentamente, sino también en la Venezuela que quiere trabajar y en la Venezuela que quiere superarse. Y a esos jóvenes que participan en la violencia son también víctimas de esa dirigencia irresponsable, de esa dirigencia apátrida. Del 8 al 10 de agosto ha llamado el Poder Electoral a inscribir las candidaturas para las gobernaciones a los estados, cuya elección se realizará el 10 de diciembre y conforme contempla nuestra Constitución, la elección presidencial se realizará en diciembre de 2018. En Venezuela no hay déficit de democracia.
En las instalaciones del Hotel Moon Palace de Cancún, México, donde se realizó la Asamblea de la OEA, el vicecanciller de Venezuela para América del Norte, Samuel Moncada, y el activista de derechos humanos exiliado en México, Gustavo Tobar Arroyo, tuvieron una discusión. Moncada acusó a Tobar Arroyo de haberse vendido a Estados Unidos. Repite el libreto. Repite el libreto. Toma tu limosna, huevón. Eres un vendido de los americanos. Eres un vendido de los americanos. Es una desgracia. ¿Cuántos niños vas a matar? Eres un vendido de los americanos. ¿Cuántos niños? Anda que te paguen los niños vas a matar. Por favor, no da tu cheque. Sepáranos porque vamos a tener un problema. Pero vamos a tener. Y sobre este resultado de la reunión de cancilleres en la OEA, mejor dicho, no hubo resultados, por lo que vemos en este tuit de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Cancilleres de la OEA no alcanzan acuerdo en torno a crisis de Venezuela. Lamentable resultado frente a un pueblo que no puede esperar, realmente lamentable, ¿no? Nuevamente pasa lo mismo. Bueno, pero era previsible, porque a este nivel se requería 2/3 de los votos y era más o menos claro que no se contaba con esos votos. Lo que probablemente sí haya es una mayoría simple, no mayoría calificada de 2/3, sino de mitad más uno. Pero eso ya sería una resolución de la Asamblea General, que es un nivel inferior al nivel de cancilleres. ¿Por qué era importante una decisión desde la perspectiva de quienes presentaban mociones? En todo caso, a nivel de cancilleres, porque como digo, acá se requería 2/3 de los votos y para activar bueno, ya está activada, pero para aplicar decisiones con base en la Carta Democrática Interamericana, esa era la mayoría necesaria. Una pausa y al volver. En marcha para comenzar con una mayoría absoluta en el Congreso francés. Además, comienza la negociación de la salida de la Unión Europea. El terrorismo sigue golpeando Europa. En Londres, un hombre arrolló a un grupo de personas de fe musulmana, matando a una persona e hiriendo a 10. Mientras que en París, un conductor murió tras chocar su auto contra una patrulla policial. Así fue detenido el presunto responsable del atropello masivo esta madrugada en Londres. Se trata de Darren Osborne, de 47 años, quien según la policía londinense es sospechoso de cometer, preparar e instigar al terrorismo. El sujeto arrolló con una furgoneta a los fieles cerca de una mezquita en Finsbury Park, al norte de Londres, matando a una persona e hiriendo a otras 10. Durante su ataque, el sujeto gritó: "Quiero matar a todos los musulmanes". Esta mañana el país despertó con noticias de otro atentado terrorista en las calles de nuestra capital. El segundo de este mes y tan repugnante como los anteriores. Fue un golpe que volvió a atacar al inocente, pasando por su vida cotidiana. Esta vez musulmanes británicos que salieron de una mezquita tras romper el ayuno y orar juntos en esta época sagrada del año. Los miembros de la comunidad cercana a la mezquita expresaron su sorpresa y temor de seguir con su vida cotidiana. Siento que ya no estamos a salvo. Mi hija que trabajaba ahí no podía ir. Esta mañana no podía ir. Todos están asustados. ¿Cómo podemos ir a trabajar? El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también condenó el ataque, asegurando que apuntó a los valores comunes. Señaló además que desplegarán más policías para tranquilizar a las comunidades que atienden el Ramadán. Francia tampoco ha quedado libre de atentados. Esta tarde un conductor chocó su automóvil en el que portaba armas y explosivos contra una furgoneta de la policía. El incidente, que ocurrió en los Campos Elíseos, solo causó la muerte del atacante.
Fuentes policiales francesas aseguraron que el autor del ataque no tenía antecedentes penales, pero estaba fichado por las autoridades desde 2015 por pertenecer a un movimiento islamista radical. El ataque en Londres, lo que estábamos viendo, comentando al momento de ver el reportaje, es el primero de esta magnitud contra personas de fe musulmana. Sí, bueno, lo que pasa es que no tengo el registro de si ha habido muertes anteriormente, pero ataques islamófobos están claramente en alza, tanto en Estados Unidos después del triunfo de Donald Trump, como en el Reino Unido después del referendo en favor del Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. O sea, estas campañas, la del Brexit y la de Trump, deliberadamente atizaron el miedo a los inmigrantes. Si a eso le sumamos los atentados terroristas que reivindica el Estado Islámico, es el caldo de cultivo, es la tormenta perfecta para producir lo que busca el Estado Islámico, que dice explícitamente en una serie de documentos que quiere, que es que los musulmanes de los países europeos empiecen a ser victimizados por razón de su religión para que finalmente les quede claro que no pueden integrarse a esas sociedades. En el caso del Reino Unido, el año pasado, 35% de las personas arrestadas por actividades políticas extremistas eran blancos de extrema derecha. No eran musulmanes, o sea, el resto eran musulmanes, pero 35% eran blancos, y ese es el número más alto, 91 sobre un total de 260 arrestados, el año 2016, el dato más elevado desde el año 2003. O sea, este es un fenómeno que el Estado Islámico por un lado y la extrema derecha europea o estadounidense por otro, curiosamente coinciden en fomentar. En Francia, la segunda vuelta de las elecciones legislativas consolidó la mayoría parlamentaria para el presidente Emmanuel Macron, asegurando el respaldo a su programa de gobierno. En estas elecciones, la ultranacionalista Marine Le Pen fue elegida diputada por primera vez, pero sus resultados no fueron buenos. Emmanuel Macron listo para emprender sus reformas. La República en Marcha, su nuevo partido político, consolidó su presencia a nivel nacional tras obtener una mayoría absoluta en el Parlamento con su aliado Modem, logrando 348 escaños de 577. Aunque con los resultados de la primera vuelta de las legislativas se proyectaban hasta 415 escaños, la República en Marcha calificó este desempeño de histórico. El primer ministro Édouard Philippe resaltó que el mensaje del pueblo francés ha sido contundente y aseguró que no será un cheque en blanco. El pueblo le ha otorgado una clara mayoría al presidente y al gobierno. Esta mayoría tendría una misión: actuar en favor de Francia. Los franceses han elegido la esperanza sobre la ira, el optimismo sobre el pesimismo, la confianza en el lugar de la frustración. La formación conservadora, los republicanos, quedó como la segunda fuerza política del país con 113 escaños. Aunque su presencia es menor respecto a la legislatura pasada, será la principal bancada de oposición. Mientras que el Frente Nacional celebró la elección de Marine Le Pen como diputada en la Asamblea Nacional, pese a que quedó relegado con solo 8 escaños. Durante su discurso, la diputada electa criticó el abstencionismo, que superó el 57% del electorado. La abstención ha roto nuevos récords y la baja participación demuestra que la desconfianza hacia la política ha alcanzado su apogeo. La masiva abstención debilita considerablemente la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional. La contundente debacle electoral del Partido Socialista, que solo obtuvo 29 curules, obligó la dimisión del líder Jean-Christophe Cambadélis. De otro lado, hubo un aumento significativo de mujeres parlamentarias electas de un 27% en la legislatura anterior a un 40% en estos comicios. Bueno, consiguió la mayoría absoluta, ¿no? Un movimiento tan nuevo como la República en Marcha. Va además a ser un parlamento con gente más joven, bastante más joven que el anterior y con mucho más mujeres. Sí, se pensaba que iba a ganar por más margen, aún mayor, digamos, que se ha detenido un poco esta ola,
Pero importante, porque sí va a poder sacar adelante reformas que había prometido. Quizás la oposición venga más desde el lado de la calle, decían, ¿no? Sí, es probable. Los sindicatos movilizados en la calle, sobre todo cuando intente pasar normas en favor de lo que dan en llamar flexibilización del mercado laboral. Que son llamativos, pero no tan representativos los sindicatos. Pero, a ver, es interesante el tema porque habría que recordar, o sea, para que no se crea que, digamos, el camino de Macron está regado de rosas. Tanto Sarkozy como Hollande, o sea, sus dos antecesores en el cargo de presidente, tuvieron mayoría parlamentaria propia y aún así tuvieron problemas para sacar adelante normas en materia laboral por la oposición en las calles de sindicatos, estudiantes y otros grupos organizados de la sociedad. O sea, tienen han tenido hasta ahora una suerte de poder de veto. Por eso el tema sigue en agenda, ¿no? Con Macron. Entonces, pero esa va a ser la principal oposición que tenga. Del lado de Mélenchon, más bien de la ultraizquierda. Sí, pero no solamente. Hay sindicatos también vinculados al Partido Socialista que, aunque haya perdido, siguen teniendo capacidad de movilización. Hay sindicatos vinculados al viejo Partido Comunista. Y una novedad es las encuestas que en Francia virtualmente no fallaban. Eran uno de los pocos ejemplos de encuestas que todavía eran confiables. Bueno, están empezando a tener problemas. En la segunda vuelta de la elección presidencial subestimaron el margen de la victoria de Macron y esta vez sobreestimaron a Macron. O sea, digamos, el error inverso. Pero ahí sí cabe una posibilidad de profecía autocumplida. Era tan obvio que iba a ganar la mayoría que probablemente eso haya desmotivado a algunos electores que dijeron no necesita de mi voto, ¿para qué? Puede ganar sin mí. Y ganó sin ellos, pero ganó con menor margen del esperado según las encuestas. Pero una mayoría absoluta, ¿no? Incluso sin su aliado Modem, ¿no? Claro, que ha tenido un desempeño modesto, ¿no? En todo caso es un resultado interesante porque se temía que no hubiera una oposición importante en el Congreso, la va a haber. Y en segundo lugar, se temía que el Frente Nacional sacara suficientes parlamentarios como para poder formar una bancada. No los ha obtenido. Claro, de haber sido la segunda, pasado segunda vuelta, tiene solo 8 diputados. Bueno, pero ahí también hay que tener en cuenta que si bien su porcentaje de los votos cayó significativamente respecto a las elecciones presidenciales, por otro lado, el sistema francés, en menor medida, pero como el sistema británico, premia a la mayoría con una sobrerepresentación y castiga a la minoría. Eso estaba diseñado así originalmente para evitar que el Partido Comunista, que en la posguerra era un partido electoralmente importante, tuviera una representación proporcional a sus votantes. Paradójicamente, ahora esa misma norma funciona en favor de la extrema derecha. Pero el propio Macron ha propuesto normas en materia de reforma electoral para hacer más representativa la representación o la presencia en el Congreso. Y hablando de representación, algo que también tiene que tener en cuenta el gobierno es la poca participación de esta segunda vuelta, ¿no? Creo que 3 de cada 5 franceses no votó. No, más, ¿no? Casi más del 40%. Más del 40%. Sí. Es, bueno, una cifra mayor y por casi 5 puntos que en la primera vuelta de la legislativa. Perdón, más del 50%. Fue menos de la mitad a votar. 57% no fue a votar. Sí. Es habitual que baje la participación en elecciones parlamentarias respecto a la elección presidencial, pero esta es una de las participaciones más bajas. Y ha bajado respecto a la primera vuelta de las legislativas. Bueno, ahí está el tema de las maquinarias partidarias, cómo están perdiendo capacidad de movilización. Macron todavía no tiene una maquinaria partidaria, su partido solo tiene un año de existencia, pero los socialistas, los republicanos y el propio Frente Nacional no parecen tener la capacidad de movilización que tenían en el pasado. Y va a ser interesante también porque gran parte de los parlamentarios elegidos no tienen experiencia política previa. Y hay una representación muy importante de mujeres. Vamos a Londres, que inició hoy las negociaciones para la puesta en marcha del Brexit en Bruselas. La primera ministra, Theresa May, había anunciado un enfoque de línea dura, pero el desastroso resultado electoral para su partido ha generado incertidumbre en el tema. En la jornada inicial de la negociación del Brexit, el gobierno de la primera ministra Theresa May aceptó el cronograma de la Unión Europea, cuyo proceso durará hasta el 29 de marzo de 2019, fecha en que se concretará la salida del Reino Unido.
El negociador principal de la Unión Europea, Michel Barnier, aseguró que este programa de rondas permitirá un divorcio ordenado. Hoy acordamos las fechas, acordamos la organización y acordamos las prioridades para la negociación. En un primer paso, trataremos las cuestiones más apremiantes. Debemos dejar la incertidumbre causada por Brexit. La retirada del Reino Unido será de manera ordenada. Por su parte, el representante británico para el Brexit, David Davis, aseguró que con la salida del Reino Unido, el país podrá celebrar acuerdos de libre comercio con el mundo. Saldremos del mercado único. Buscaremos establecer un acuerdo de libre comercio y un acuerdo aduanero. Celebraremos acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. Y eso es una gran ventaja para Gran Bretaña. Así que las circunstancias no cambian en absoluto. A través de una conferencia de prensa, May aseguró que las fronteras con Irlanda, país miembro de la Unión Europea, no quedarán afectadas con la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que habilita el Brexit. Esto luego de reunirse con su par irlandés, Leo Varadkar. Dejé esto claro en mi carta a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, que con la activación del artículo 50 queremos mantener un área de viaje común entre británicos e irlandeses, para asegurarnos de que la retirada del Reino Unido no perjudique a la República de Irlanda. La cuestión sobre los costos del Brexit, cuya estimación es de 100.000 millones de dólares según la Unión Europea, no fue mencionada durante la rueda de prensa, aunque Londres ya formó un grupo de trabajo para saldar las cuentas con Bruselas. Bueno, entonces lo que dice The Guardian es que tuvo que ceder el Reino Unido, decir primero hay que negociar lo que quería la Unión Europea. Negociemos primero el divorcio y después los acuerdos de comercio. Sí, o sea, primero, digamos, claro, el tema es el tema de cuánto debe el Reino Unido a la Unión Europea. ¿Por qué debería dinero en principio? Porque los presupuestos de la Unión Europea se aprueban de manera quinquenal, o sea, por periodos de 5 años. Y entonces el argumento es el Reino Unido ya se comprometió a financiar 5 años de presupuesto de la Unión Europea, siendo que solo le quedan 2 años de permanencia dentro de la propia Unión. Luego entonces está obligado a pagar por los 3 años en los que ya no va a ser miembro, pero se planificó el presupuesto teniendo en cuenta la contribución británica. Entonces Gran Bretaña finalmente está admitiendo que tiene que pagar ese monto. Lo que pasa es que no queda del todo claro cuánto específicamente tendría que pagar. La otra cuestión es que la Unión Europea ya ha indicado que en materia migratoria, si el Reino Unido no acepta mantener las 4 libertades, libre movimiento de capitales, bienes, servicios y personas, y sobre todo personas, la Unión Europea en ese caso trataría a los ciudadanos británicos en países miembros de la Unión bajo el principio de reciprocidad. O sea, los trataría de la misma manera en que el Reino Unido trate a ciudadanos de los países miembros de la Unión dentro de Gran Bretaña, pero en principio la idea es que eso sea negociado y no sea decidido por las partes de manera unilateral. Así es como la revista británica The Economist ve lo que está pasando ahora. El Salvador de Europa, ya aparece Macron caminando sobre las aguas y a su costado unos zapatos que se parecen muchísimo a los que usa a veces Theresa May de cabeza y ahogándose. Son los zapatos, si no me equivoco, de Animal Print que usó. Se pone ella, claro, fueron famosos. Eso es totalmente deliberado. Sí. Ahora, ¿por qué sale esto? Más que salvar a Europa, por lo pronto está amenazando con lanzarle un salvavidas a Theresa May, porque Theresa May dijo algo que en mi opinión es francamente absurdo. Prefiero no salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo que salir con un mal acuerdo. Y lo que dijo Macron es, francamente, mejor que cualquiera de los 2 escenarios, ambos francamente lamentables, sería quedarte en las circunstancias actuales. Quédate en la Unión Europea con los términos actuales. Eso claramente es mejor que las 2 opciones que le estás planteando a tu electorado. Sobre todo después de las últimas elecciones. Sí, pues. Una pausa y al volver. Cuba rechazó los anuncios de Trump sobre la relación bilateral. Además, Portugal soportó el peor incendio forestal de su historia. El
El universitario estadounidense Otto Warmbier, que la semana pasada fue liberado por Corea del Norte, murió este lunes por la tarde. A través de un comunicado, los padres del joven de 22 años, Fred y Cindy, agradecieron a los médicos del hospital de Cincinnati, al que ingresó el estudiante el pasado 13 de junio tras haber sido entregado por las autoridades norcoreanas en coma y con severos daños cerebrales. Tras conocer la muerte de Warmbier, el presidente Donald Trump arremetió contra Pyongyang, calificándolo de ser un régimen brutal. En un mensaje posterior envió sus condolencias a los familiares del joven. El gobierno cubano respondió hoy al retroceso parcial adoptado por Estados Unidos sobre el restablecimiento de la relación bilateral. La Cancillería cubana remarcó que los anuncios de Donald Trump también impactarán en suelo estadounidense. Cuba ha reaccionado duramente al discurso de Donald Trump sobre su cambio de políticas que congela parcialmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Desde Viena, el canciller Bruno Rodríguez tildó el mensaje del republicano de espectáculo grotesco que recuerda a la Guerra Fría, aunque dijo que están dispuestos a dialogar y cooperar. Como he dicho, Cuba está dispuesta al diálogo, a la cooperación y a la negociación de los asuntos pendientes de naturaleza bilateral, De la misma manera que rehusará negociar cualquier asunto inherente a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación del pueblo cubano. El viernes el presidente de los Estados Unidos impuso restricciones a Cuba bajo el argumento de no seguir fortaleciendo y enriqueciendo al régimen de Raúl Castro. Pero según el ministro de Exteriores de la isla, las decisiones del republicano también impactarán en las empresas y ciudadanos estadounidenses. Contrariamente a los objetivos que se invocan, las medidas no solo constituyen un retroceso en la relación bilateral, sino que dañarán a los sectores con los que los empresarios norteamericanos pueden relacionarse en nuestro país. El jefe diplomático cubano también ha dicho que Washington no puede dar lecciones sobre derechos humanos y recordó que La Habana ha dado asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de Estados Unidos que no serán extraditados, como solicita el gobierno de Trump. Pese a que el presidente Donald Trump mencionó en su cuenta de Twitter que estaba siendo investigado por el caso conocido como Russia Gate, su abogado dijo el domingo a la cadena NBC que esto no es cierto. El presidente no está y no ha estado bajo investigación por obstrucción. No está preocupado por eso y no hay una investigación al presidente de los Estados Unidos. Punto. Quien sí podría ser un centro de investigación del FBI es el hijo político y asesor de Trump, Jared Kushner, que tuvo al menos 3 contactos no revelados con el embajador ruso en los Estados Unidos durante y después de la campaña presidencial del 2016. Este lunes ofreció sus primeras declaraciones públicas como asesor de Trump en una reunión con 20 directores ejecutivos de empresas tecnológicas. Se espera que Kushner viaje esta semana a Medio Oriente para impulsar el acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. En Jerusalén se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu, mientras que en Ramallah conversará con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Bueno, y hoy fue noticia en la prensa estadounidense que finalmente se escuchó hablar a Jared Kushner, siendo un asesor principal del presidente de los Estados Unidos, habiendo participado activamente en la campaña. Nunca se le había oído hablar, recién fue hoy. Tenía voz, sí, algo de lo que ya algunos estaban empezando a dudar. Yo, en general, no soy muy optimista respecto a las perspectivas de esta mediación en Medio Oriente, pero hay 2 cosas que podrían decirse en favor de Kushner como enviado. O sea, Netanyahu no va a poder alegar, como alegaba con Obama, de que Kushner y el gobierno de Trump sean hostiles a sus posiciones. O sea, claro, Obama le dio a Israel el paquete de ayuda militar más grande de la historia, pero aún así lo consideraba un presidente hostil al gobierno israelí. Nadie va a poder decir que Kushner es hostil. Kushner es no solo judío ortodoxo, sino que ha apoyado los asentamientos ilegales que Israel construye en territorios palestinos ocupados, ilegales calificados así por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, hay este elemento de Nixon yendo a China. Solo un republicano conservador podía establecer relaciones con un régimen comunista. Un segundo elemento en favor de Kushner, si es que el trascendido es cierto, es que Kushner le va a pedir a Israel, bueno, le pediría, porque todavía no está confirmado, que pase zonas que están bajo control exclusivo israelí en territorios ocupados
a control palestino. ¿Por qué esto es importante? Porque esas son las zonas donde Israel construye asentamientos que según resoluciones de la ONU son un obstáculo para la paz. Eso sí sería una prueba de la voluntad israelí de llegar a un acuerdo. Si se plantea esa propuesta, Israel acepta, yo sería bastante más optimista sobre las perspectivas. Todavía está por verse si todo esto es verdad. Una pausa y regresar. Revelan informe forense sobre la muerte de Carrie Fisher. Casi medio año de su muerte, se informó que la actriz Carrie Fisher tenía una mezcla de drogas en su organismo, incluyendo cocaína y éxtasis, cuando sufrió un infarto que acabó con su vida. Sin embargo, el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles concluyó que las drogas no fueron la causa determinante de su fallecimiento. El forense estableció como causa de la muerte la apnea del sueño, un trastorno respiratorio y otros factores indeterminados, incluyendo enfermedades del corazón. El mayor incendio forestal registrado en Portugal ha causado hasta el momento más de 60 muertos, mientras que en Colombia aún no se determina la autoría del atentado registrado el fin de semana en Bogotá. A 63 aumentó la cifra de muertos por el incendio forestal que consumió extensas hectáreas de campos en la localidad de Leiras, en Portugal, desde el último sábado. Recientemente la temperatura en el país registró picos de 40 grados centígrados, situación que fue propicia para la combustión en la zona. Según las autoridades, 35 puntos fueron sofocados por los bomberos, mientras que las familias fueron evacuadas del lugar. Los ministros del Ambiente de Europa, reunidos en Luxemburgo, tomaron un minuto de silencio para conmemorar a las víctimas. Tras supervisar el Centro de Operaciones de Emergencias, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, calificó a este incendio como la peor tragedia registrada en el país. Asimismo, saludó la ayuda internacional a favor de los damnificados. En respuesta al atentado terrorista registrado en el Centro Comercial Andino en Bogotá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció una recompensa para capturar a los responsables equivalente a $33.600. Y hemos decidido ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos para cualquier persona que nos dé información que pueda ayudar a capturar a estos responsables. Una niña dejó con la boca abierta al jurado y al público de America's Got Talent al cantar My Heart Will Go On. La cantante Celine Dion, pese a su edad, esta niña impresionó solo 9 años, impresionó a los presentes por su voz muy parecida a la de la cantante canadiense Celine Tam. Se presentó al famoso programa de talentos acompañada por su hermana y sus papás, quienes lloraron al escuchar la interpretación. El video fue rápidamente compartido en los usuarios de las redes sociales. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.